La batalla por Pokrovsk, sobre los combates callejeros en la ciudad y sobre qué mienten los ocupantes. Cómo fue destruido Areshnik y otras declaraciones resonantes del presidente y el SBU. Y lo principal, por qué el formato de comunicación con los periodistas fue hoy bastante inusual. Y también sobre la joven a la que los rusos condenaron a 14 años por amor a su patria. ¿Existe alguna posibilidad de liberar a Yana, de 21 años, que tras la ocupación no se puso del lado del enemigo? Estos temas los discutiremos más adelante en el programa. El resumen de la semana en el aire del Maratón Unificado. Soy Solomilla Vitvitska, TSTSN. El número de víctimas en la región de Jersón ha aumentado. Ya existen 19 de ellos. Por la mañana, los rusos bombardearon masivamente con artillería el centro regional, atacando edificios residenciales y el mercado del distrito de Dniprovsky. Un hombre y una mujer fallecieron. 14 habitantes de la ciudad resultaron heridos y lesionados. Otro civil fue hospitalizado debido a un ataque con dron. Más tarde, el ejército enemigo bombardeó Bilozerka y Darivka. Allí resultaron heridas 4 personas locales. Y en la región de Donetsk, los ocupantes mataron a 8 personas y otras 18 resultaron heridas. Lanzaron una serie de ataques contra Sloviansk. Allí 3 personas murieron y 3 resultaron heridas. En la ciudad se dañaron 10 edificios, una caldera, una cafetería, una escuela y una oficina de correos. Kostiantynivka también estuvo bajo fuego enemigo. 2 habitantes murieron y 6 resultaron heridos. Por la noche, los rusos atacaron masivamente Odessa con drones de ataque. Cerca de una docena y media de Shaheds apuntaron contra el sector energético. El enemigo dirigió los ataques contra instalaciones de infraestructura civil. Debido al impacto en una instalación industrial, se desató un incendio. La región de Dnipropetrovsk también estuvo bajo ataque. Los ocupantes atacaron una empresa en Pavlograd con un dron. Allí hay un herido. En el distrito de Sinelnikivsky murió una mujer y en el de Nikopol, como resultado del bombardeo, un hombre resultó herido. En cuanto a la situación en el frente, los combates más intensos se libran ahora por Pokrovsk. Los ocupantes asaltan las posiciones ucranianas, pero los defensores logran rechazarlos. Uno de los combates más intensos se libra en Novotoretsk, donde los jóvenes luchan con éxito. En la dirección de Kostiantynivka, el enemigo presiona en las zonas de Shcherbinivka, Petrivka, Yablunivka y Rusiny Yar. Otra dirección complicada del frente es la de Kupiansk. Los defensores ucranianos repelen las acciones de asalto del enemigo en las zonas del propio Kupiansk, así como en Stepov, Novoselivka y en dirección a Pischane y Petropavlivka. La aviación, las fuerzas de misiles y la artillería de las fuerzas de defensa. Atacaron 7 áreas donde se concentraban personal, armamento y equipo militar de los ocupantes. Los rusos siguen presionando sobre Pokrovsk y Mirnograd. Ya ahora los combates callejeros continúan en las afueras del norte de Pokrovsk, ya que el enemigo está cada vez más cerca de la carretera que conecta esta ciudad con la vecina Mirnograd. La situación es amenazante, reconocen en el Estado Mayor General, pero niegan el bloqueo de las fuerzas de defensa en la ciudad. Sin embargo, esto no se puede decir de las afueras, donde ahora está nuestra infantería. La corresponsal especial de TSN, Yulia Kirillenko, contará en detalle lo que está sucediendo en Pokrovsk. Así que vean su reportaje a continuación. Combate con armas ligeras, bombardeo con mortero y ataque con drones de ataque. Estos son los pilotos de drones de la 25ª Aerotransportada. Intentan salir de Pokrovsk, donde estaban sus posiciones, y evacúan a los heridos porque tuvieron que entablar un tiroteo con el enemigo. El hecho de que los ocupantes hubieran avanzado hasta la propia ciudad queda demostrado por la bandera tricolor que la infantería enemiga había colocado en el techo suroeste, Pokrovskaya. En una hora nuestro dron kamikaze volará hacia él y lo derribará. Y esto significa que los rusos sí han entrado en las zonas residenciales de la ciudad. Al comienzo de la semana, la situación en Pokrovsk comenzó a deteriorarse significativamente. Se avistaron grupos de rusos cerca de la vía férrea y en barrios céntricos. La ciudad poco a poco se estaba convirtiendo en una zona gris y los rusos ejercían presión sobre ella y sobre la vecina Mirnograd desde 3 lados. Si ahora miramos el mapa de Deep State, podemos entender que Pokrovsk está prácticamente dividida en 2 partes. Actualmente, en la ciudad se cuentan varios cientos, los rusos. Ellos se infiltraron allí a través del pueblo de Svirove y el 1 de mayo. Su objetivo, según dicen, para las fuerzas de defensa, es llegar a las afueras del norte y cortar la carretera entre Pokrovsk y Mirnograd.
Rusia desplegó un grupo de hasta 11.000 ocupantes para expulsar a nuestras tropas de la aglomeración. Pokrovsk-Mirnograd. Esto se dice en el propio cuerpo que mantiene la defensa allí. Putin ya ha logrado declarar que ambas ciudades están bloqueadas, pero esto no es cierto. La infantería enemiga es detectada y destruida, y avanzar les resulta sumamente difícil. Está intentando acumular fuerzas en este punto para luego desplazarlas y pasar al asalto. El enemigo puede emplear pequeños grupos en motocicletas. También hace 2 días hubo un caso en el que 2 motocicletas fueron destruidas junto con su personal. Hoy también se ha destruido equipo motorizado. Los rusos están actuando en Pokrovsk, de la misma manera que antes expulsaron a nuestras tropas de Kursk. Primero cubrieron todo el cielo. Sobre nuestros defensores, los drones volaban tanto que la infantería tenía que entrar en las posiciones durante varios días seguidos, recorriendo decenas de kilómetros a pie con provisiones y municiones. A veces tenían que permanecer ocultos durante 3 días o más, esperando a que el enemigo no les prestara atención. Si ahora tomamos Pokrovsk, allí ya entran en grupos más grandes, conformados por varias personas, y luego se desplazan por la ciudad en consecuencia. Luego empezaron a presionar con infantería desde los flancos. Su tarea, según dicen en las fuerzas de defensa, es llegar a la carretera que conecta Pokrovsk y Mirnograd y bloquearla para cortar finalmente las últimas rutas de comunicación con nuestra infantería que aún existen. Si avanzan hacia Hrishain, entonces la epopeya, la saga de Pokrovsk y Mirnograd, que ya lleva más de 1 año y medio, podrá darse por terminada. En toda la parte norte, lo que tienen ahora son combates callejeros y tiroteos. Eso es lo que está ocurriendo. Pero el enemigo ya está entrando en la parte norte, es decir, está parcialmente presente en la parte norte. Y allí también se producen estos constantes enfrentamientos bastante intensos. Y el problema es que además de una logística terrible y muy difícil, allí hay que ir a pie. En el Estado Mayor General afirman ahora que nuestras tropas, a pesar de los combates en la ciudad, no están bloqueadas. Esto es realmente así, lo confirman los observadores, pero la infantería, que lleva más de 1 año y medio en las afueras de Pokrovsk, en la zona de Lisivka y Novopavlivka, se encuentra en una situación muy difícil. Yulia Krienko, Oleksandr Shiyan, Timofey Koshchi, TSN 1+1 Maratón, Noticias Únicas. Destruyeron a Areshnik cuando aún no era tendencia. El presidente y el Servicio de Seguridad de Ucrania por primera vez hablaron sobre la eliminación de Oreshnik en Kapustin Yar, en Rusia, y esto ocurrió en el verano de 2023. Según Zelensky, en total los rusos tuvieron la oportunidad de realizar 3 disparos, de los cuales usaron 1. Según la inteligencia, los rusos no son capaces de producir hasta 6 de estos misiles al año y en un futuro próximo planean desplegar Oreshnik en Bielorrusia. Su alcance de vuelo es de hasta 5.000 kilómetros. ¿Qué otras declaraciones resonantes se escucharon durante la reunión en la oficina del presidente, donde tuvo lugar una comunicación poco habitual con los periodistas? Natalia Ostrovska lo contará. En una mesa redonda con café, pilas de documentos, mapas y periodistas que pueden lanzar preguntas en voz alta. En la oficina del presidente se llevó a cabo una rueda de prensa informal. El presidente reunió al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, al jefe de Inteligencia Exterior, al comisionado de Política de Sanciones y al ministro de Asuntos Exteriores. Ahora les contaré qué información se escuchó aquí por primera vez. Entramos en la oficina donde hace unos minutos se celebraba una reunión. El cámara enciende inmediatamente la cámara y consigue filmar a Volodymyr Zelensky firmando documentos. ¿Qué estamos firmando ahora? Estamos firmando años 20. Veces en total, una por propaganda y otra por incidentes, en 2 ocasiones diferentes. El 20 de noviembre entrarán en vigor nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia. En la lista se incluyeron las mayores compañías petroleras, Lukoil y Rosneft. Zelensky espera que como resultado, en 1 año los rusos pierdan $50.000 millones. Y en 2026, el déficit presupuestario del país agresor podría aumentar hasta $100.000 millones. Canadá, Australia, Reino Unido, Japón, la UE, estos son nuestros socios clave, que han reducido al máximo o incluso a 0 la importación desde la Federación Rusa, y aquellos que aumentaron, al contrario. India, China, Turquía y Asia Central, los antiguos colegas soviéticos, digamos así. Sí, esto es algo con lo que hay que trabajar, hay una visión de cómo abordarlo. Pero Zelensky recuerda que el mayor aliado de Rusia en la guerra sigue siendo China.
Si Trump logró influir en Xi durante la reunión personal del 30 de octubre, el presidente ucraniano dice que aún se desconoce. A mi pregunta de cómo reacciona Ucrania ante la prohibición de exportar desde China componentes importantes para drones, el presidente responde así. China ha restringido masivamente las exportaciones a los países de la Unión Europea. Porque sé que cuando todos buscábamos, y ustedes saben que financiaban brigadas por separado, porque buscábamos por todas partes, financiábamos por separado a cada una de las brigadas para que, a través de sus propios canales, todas juntas pudieran recolectar. Donde fuera posible, incluso por partes, hasta que comenzamos a producir los nuestros en masa. El ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, añade que algunos países europeos están levantando las sanciones contra el círculo cercano de Putin que financia la guerra. Por su parte, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Bashchenko, anuncia la preparación de un nuevo paquete de sanciones. Debo admitirlo. Y algunos países europeos intentan incluso excluir a ciertos oligarcas rusos de los paquetes de sanciones. Por eso seguiremos defendiendo y exigiendo la imposición de sanciones precisamente contra los grandes empresarios y oligarcas rusos que están implicados en el funcionamiento de la maquinaria militar rusa. Actualmente, las tareas se han definido junto al Ministerio de Asuntos Exteriores. En el Servicio de Seguridad se trabaja en el 20º paquete y ya hay planes para el 21º de sanciones. Según expertos, la exportación de productos petrolíferos de Rusia está en su nivel más bajo desde el inicio de la invasión a gran escala, y no solo por las sanciones occidentales. Me gusta la posibilidad de vincular las sanciones cinéticas con las sanciones clásicas. Me refiero a que al asestar golpes a instalaciones críticas de sectores vitales de la Federación, luego ellos tienen que reparar ciertas instalaciones. Sobre el impacto de estos ataques de largo alcance habla el jefe del Servicio de Seguridad, Vasil Maliuk. Si tomamos desde principios de año, son casi 160 impactos exitosos en instalaciones de extracción y refinación de petróleo. Si tomamos solo septiembre y octubre de este año, son 20 instalaciones. Entre ellos se encuentran 6 refinerías, 2 terminales petroleras, 3 depósitos de petróleo y 9 estaciones de bombeo de petróleo. Pero no solo sanciones. El presidente del SBU habla públicamente, quizás por primera vez, sobre la destrucción de uno de los 3 misiles rusos. Cascanueces. Resulta que esto ocurrió aún en el verano de 2023 en el territorio de Kapustin Yar. Rusia ya utilizó otro cascanueces, por lo tanto queda uno más. El alcance del misil es de 5.500 kilómetros. Debido a su alta velocidad y trayectoria, el misil es difícil de interceptar incluso para los sistemas modernos de defensa antiaérea. Vasil Maliuk cuenta a TSN los detalles de la operación. La destrucción fue del 100%. Fue una operación muy exitosa, pero en ese momento no se hizo pública de ninguna manera. Esto se informó exclusivamente al comandante en jefe supremo, el presidente de Ucrania. También lo sabían. Algunos presidentes de otros países llevamos a cabo todo esto con bastante éxito. Hubo una confirmación del 100%. Esto fue en el momento en que el nombre Areshnik en principio aún no era conocido ni utilizado por el público en general, y los rusos en ese entonces tampoco lo amenazaban especialmente. Mientras tanto, hay algo que preocupa a militares y civiles: la cambiante línea de enfrentamientos en Pokrovsk. El presidente dice que la batalla por esta ciudad continúa. Los rusos que entran en la ciudad destruyen, no hay cerco. ¿Y los planes de Putin de ir a Pokrovsk? Zelensky lo saluda sarcásticamente. Putin dice que irá a Pokrovsk. Sí, me encantaría que viniera a Pokrovsk. Todos aplaudirán. Entendemos cómo terminará todo. Y esa fue la última pregunta. Portavoz del presidente calificó de experimental este formato de comunicación con los periodistas fuera de cámara. Pero es muy similar al que se practica en la Casa Blanca, donde los periodistas locales ya están acostumbrados a gritarle preguntas al presidente. Natalia Ostrovska, Lucio Savchuk, Maratón Noticias Unidas, TSN 1+1. El plan de paz será único. Ahora Ucrania y sus aliados lo están desarrollando conjuntamente. No existen planes alternativos de países individuales ni iniciativas competitivas. Así lo contó el jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak, en una entrevista para la publicación RBK Ucrania. Yermak desmintió los informes en los medios sobre la supuesta existencia de diferentes planes de paz. Supuestamente Estados Unidos tiene uno y la Unión Europea otro.
Según él, actualmente se están llevando a cabo discusiones de trabajo sobre la formación. Pero todos los socios están en un diálogo constante, como resultado del cual debe surgir un único documento desarrollado conjuntamente por Ucrania y sus socios, que tendrá en cuenta los intereses ucranianos. Los presidentes Zelensky y Trump, así como los líderes europeos, consideran por igual que cualquier negociación debe comenzar con un alto el fuego. Y a lo largo de la línea actual de contacto, esto es la garantía del éxito del trabajo de los diplomáticos, enfatizó Yermak. ¿Está volviendo el mundo a la Guerra Fría? Esta semana Donald Trump anunció la reanudación de las pruebas de armas nucleares. Debido a su extraordinario y devastador poder, no quería hacerlo, pero no tengo otra opción, escribió en Truth Social. Y añadió que la razón fueron acciones similares de otros países. Sin embargo, los expertos en armas nucleares se muestran escépticos ante tales intenciones del presidente estadounidense. Hablaremos de esto con más detalle con nuestra corresponsal de TSN en Estados Unidos, Olga Kochelenko. Ahora mismo ella está en vivo desde el estudio en Washington. Así que, Olga, bienvenida. Trump no especificó directamente las acciones de qué países lo impulsaron a dar la orden, como él escribe, al Pentágono de iniciar pruebas de armas nucleares. Pero sabemos que Putin se jacta de las pruebas de armas rusas. Y solo esta semana hubo un misil con motor nuclear, el Boroviechnik, un dron nuclear, el Poseidón, y sin mencionar el Oreshnik, que el dictador ruso amenaza con desplegar esta vez en Bielorrusia. ¿Es esto una señal de Trump para Putin? Te cedo la palabra. Soli, bueno, evidentemente así es, porque Trump incluso dijo directamente esta semana que la retórica de Putin es inaceptable y que en cambio debería centrarse en poner fin a la guerra en Ucrania. Pero volvamos a ese mensaje en Truth Social del que ya mencionaste un poco antes. Y los expertos señalan que ahí hay varios errores graves. Bueno, ante todo, el presidente de Estados Unidos afirma que América tiene el mayor arsenal nuclear. Los analistas dicen que eso no es cierto, que en realidad Rusia tiene más ojivas nucleares. En segundo lugar, él escribe que dio la orden al Pentágono de reanudar las pruebas nucleares, pero los especialistas señalan que en Estados Unidos este tema corresponde en realidad al Departamento de Energía. Y lo más importante, Trump escribe que tales acciones fueron motivadas por acciones similares de otros países. Pero ante todo, el único país que sigue realizando pruebas nucleares es Corea del Norte. Y por cierto, no hace mucho tiempo. El presidente de Estados Unidos, cuando le preguntaron sobre otra prueba de Pyongyang, dijo que eso no le preocupaba mucho porque ellos lo hacen constantemente. Si hablamos de otros países, la Unión Soviética realizó su última prueba nuclear en 1990, Estados Unidos en el 92 y China en el 96. Y lo que está haciendo ahora Rusia son pruebas de portadores, por ejemplo, misiles o drones submarinos. Sí, con motor nuclear, pero en realidad sin ojivas nucleares. Durante las pruebas, esta arma no llevaba ninguna. Y además, The New York Times se interesó en saber en qué estado se encuentra el polígono estadounidense para pruebas nucleares subterráneas en Nevada, y resultó que está abandonado, que especialmente desde las últimas pruebas que ocurrieron hace más de 30 años, nadie se ha ocupado de él. Y en 2013, el Departamento de Energía de EU informó que para preparar incluso pruebas muy limitadas, allí se necesitaría de 6 a 10 meses de preparación. Incluso el vicepresidente de EU, J.D. Vance, recientemente fue muy enfático. Muchas gracias. Atenuó la retórica señalando que solo quieren comprobar el estado de su arsenal nuclear. A veces es necesario comprobar para asegurarse de que todo funciona y opera correctamente. Colaboramos muy estrechamente incluso con países con los que no tenemos las mejores relaciones para intentar limitar la proliferación de armas nucleares. El presidente seguirá trabajando en ello. Pero esta es una parte importante de la seguridad nacional de Estados Unidos. Asegurarse de que el arsenal nuclear que tenemos realmente funcione correctamente. Y eso es parte del régimen de pruebas. Francamente, sabemos que funciona correctamente, pero es necesario monitorearlo constantemente con el tiempo. Y el presidente simplemente quiere asegurarse de que lo estamos haciendo. Así que vale la pena esperar para ver si las acciones o la retórica belicosa de Donald Trump conducirán a algún paso real.
Pero hay otra conclusión que se impone por sí sola, a diferencia de la administración anterior que evitaba la escalada nuclear, incluso en palabras. La administración Trump está respondiendo a la escalada retórica de Rusia. La misma moneda sale. Olya, bueno, no podemos evitar mencionar la reunión entre Trump y Xi Jinping. Por primera vez desde que Trump regresó a la Casa Blanca, se reunieron con el líder chino. Y también se esperaba mucho que el tema de Ucrania se abordara en las negociaciones entre los presidentes. Dime, ¿cómo comentan en Estados Unidos en particular las noticias sobre este encuentro? Soli, el propio Donald Trump calificó esta reunión como muy importante, en la que se tomaron muchas decisiones, pero vale la pena recordar que él evalúa todas sus reuniones más o menos de la misma manera, como muy importantes y productivas. En el contexto de la guerra en Ucrania, hasta ahora solo hemos escuchado de él que hablaron mucho tiempo sobre Ucrania y supuestamente acordaron que el líder Xi ayudaría a resolverla. Pero esto no suena muy prometedor. Ahora voy a citar. Acordamos que ambas partes están atascadas en la guerra y que permitirles seguir luchando, esto es una locura. Xi nos ayudará con respecto a Ucrania, pero no podemos hacer mucho más. Esto no significa que no haya habido ningún acuerdo allí, tal vez simplemente aún no los conocemos. Pero el líder de la República Popular China en la parte pública solo dijo que ambos países pueden cooperar para el bienestar de sus pueblos y de todo el mundo para lograr la paz. Y elogió a Donald Trump por su contribución a la paz en Oriente Medio. ¿Y en Asia? Sin embargo, desde el punto de vista estadounidense, el tema principal de las negociaciones fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este instrumento es utilizado por Donald Trump principalmente para ejercer presión sobre otros países. Y ya es difícil incluso enumerar cuántas veces Trump ha amenazado con aumentar los aranceles, por ejemplo, específicamente para China. Esto, por ejemplo, también debía suceder mañana. Un aumento de los aranceles del 100%. Pero unos días antes de la reunión, los líderes de los equipos económicos se reunieron antes de este encuentro entre Trump y Xi. Y los negociadores lograron un consenso, gracias a lo cual, como dijo Xi Jinping, se llevó a cabo la reunión al más alto nivel. Es decir, esta carta evidentemente por ahora no funcionó. Eso es todo. Gracias, Olya. Nuestra corresponsal especial de TSN, Olga Kochelenko, estuvo ahora en vivo con nosotros desde Estados Unidos y discutimos todas las últimas declaraciones de Donald Trump en particular y todo lo que se dice en Estados Unidos al respecto. Gracias, Olya. Víctor Orbán busca nuevos aliados antiucranianos en Europa. Y mira hacia la República Checa, donde en las elecciones parlamentarias ganó la fuerza política de su ex primer ministro Andrej Babiš, un político que aboga más por el diálogo con Moscú que por la presión económica podría volver a encabezar el gobierno checo. La formación de la coalición está en su etapa final. Lo más probable es que incluyan partidos euroescépticos y antiucranianos. ¿Corre Ucrania el riesgo de tener un segundo Orbán en la Unión Europea? Nos lo cuenta la corresponsal de Radio Svoboda en Bruselas, Soriana Stepanenko. Andrej Babiš aún no es primer ministro, pero ya está estableciendo contactos en Bruselas. El político checo vino aquí ayer, aunque en realidad más bien está renovando sus contactos. Babiš encabezó el gobierno checo desde 2017 hasta 2021. Así que aquí lo recuerdan, aunque desde entonces muchas cosas han cambiado. Y a muchos les preocupa la reacción ante estos cambios, la de Babiš. Él se inclina más por el diálogo con Moscú que por ejercer presión para que ponga fin a la guerra. Advirtió que podría retirarse de la llamada iniciativa de municiones, en el marco de la cual Praga buscaba municiones para Ucrania en todo el mundo y recaudaba fondos para ello. Babiš tampoco descartó delegar la iniciativa a la OTAN. Tampoco planeaba asignar fondos del presupuesto checo para ayudar a Ucrania. Y tampoco aprobaba la idea de su adhesión a la UE, supuestamente para proteger a los agricultores europeos. Y prometía reducir drásticamente la ayuda a los refugiados ucranianos. Sus socios de coalición, por su parte, incluso abogaban por salir de la UE y la OTAN. Sin embargo, en el partido de Babiš se apresuraron a asegurar que eso no ocurrirá. De hecho, había mucho de qué hablar en política, sobre qué conversar con el secretario general de la alianza. Ayer cenaron juntos. No hay muchos detalles sobre cómo fue la conversación. Con Mark Rutte nos conocemos desde hace 9 años. Hoy recordamos viejos tiempos, pero en su mayoría discutimos los acontecimientos actuales en la política mundial. Fue un encuentro agradable. Gracias por la invitación a un almuerzo amistoso. El futuro, el gobierno checo mira con esperanza a Víktor Orbán.
El asesor de política exterior del primer ministro húngaro es optimista respecto a la creación de una posible alianza antiucraniana que uniría a Hungría y Eslovaquia. Y ahora también a Chequia, al menos eso fue lo que dijo a la publicación Político. El plan de Hungría es coordinar acciones con sus socios antes de las cumbres de la UE y llevar a cabo consultas conjuntas. ¿Interesará tal cooperación a Andrej Babiš y a su equipo? Radio Svoboda se dirigió a su partido político para obtener un comentario, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Los partidos de Babiš y Orbán ya están unidos en un solo grupo en el Parlamento Europeo, y ahora la alianza también existe a nivel de líderes. A los analistas checos esto les parece una continuación lógica, aunque algunos son escépticos. Algunos creen que Babiš no aceptará la propuesta de Orbán. Si Andrej Babiš realmente disfrutara de la cooperación con Alemania, Francia u otros países en el Parlamento Europeo, sería parte de las respectivas facciones a las que pertenecen los partidos no populistas. Pero él decidió que no quería continuar con esa cooperación. Además, tuvo la oportunidad de formar aquí, en la República Checa, una coalición con partidos no populistas, pero decidió que no quería tenerla. Andrej Babiš, un pragmático. Él entiende que una alianza más fuerte con Viktor Orbán y Robert Fico no le traerá ningún beneficio político, sino que más bien contribuirá a la marginación del país. A ellos los aíslan, los consideran alborotadores, las ovejas negras, políticos de la UE. Él no quiere pertenecer a eso. En cambio, actuar como una especie de intermediario entre algunos socios difíciles en la UE y aquellos que realmente toman las decisiones puede ser una posición mucho más ventajosa. La mayoría de los expertos encuestados por Radio Svoboda comparte la opinión de que Babiš no estará interesado en cooperar con Orbán en una línea antiucraniana. Consideran que el empresario y multimillonario Babiš, ante todo, evaluará qué es lo más beneficioso para su país y finalmente podrá acceder a vender armas a Ucrania. Jack, por ejemplo, no se opone a su cooperación con empresas privadas eslovacas. Roberto Fico. Cariño, ¿será mucho más fácil? Bueno, la variante es un poco efervescente. Probablemente no lo será. Dice que la República Checa no le dará a Ucrania apoyo militar, municiones y demás, equipamiento militar, pero lo venderá. Babiš y Fico son comerciantes. Orbán es un ideólogo. Y la ideología principal de Fico y Babiš es el poder y el dinero. En cuanto a las iniciativas ucranianas a nivel de la UE, los analistas no descartan que Babiš bloquee alguna de ellas, pero no por principios o consideraciones ideológicas, como Viktor Orbán, sino más bien por el deseo de negociar algo que le convenga a él de la Unión Europea. Una práctica estándar en el bloque que reúne a 27 países y líderes diferentes, respectivamente. Durante los próximos 2 años, en la mitad de estos países se celebrarán elecciones y teniendo en cuenta la creciente popularidad de los partidos de derecha, la tendencia para Ucrania, según los expertos, es preocupante. Desde Bruselas, Soriana Stepanenko, Marik Hajduk, Radio Svoboda, especialmente para TSN 1+1, Maratón. Noticias Unidas.